La coalición se rió cuando llegaron los humanos. Hasta que un soldado cargó a 3 guerreros con armadura a través de la gravedad extrema y rompió todos los récords de la historia militar. Llevo 12 ciclos enseñando en la Academia de Combate Interestelar. Cierto. 12 ciclos lidiando con cadetes de 47 especies diferentes. Y en todo ese tiempo, en todos esos años de equipo roto, exámenes reprobados y audiencias disciplinarias, nunca, ni una sola vez, había sentido miedo real en estos pasillos hasta que llegó ella. Pero me estoy adelantando, ¿verdad? Retrocedamos. Les contaré cómo una simple colisión en un pasillo me convirtió a mí, velaro del colectivo Celline, instructor militar condecorado y 3 veces ganador del premio a la excelencia docente, en un desastre tartamudo que se disculpó con un estudiante de la mitad de mi tamaño. Era el tercer recreo. Los pasillos estaban completamente llenos de cuerpos, escamas, plumas y otras coberturas biológicas. Hacía tiempo que había dejado de intentar categorizar. Los sistemas de filtración de aire trabajaban a destajo, mezclando los aromas de una docena de atmósferas diferentes en algo que olía vagamente a cobre quemado y fruta demasiado madura. Agradable. En serio, mi tableta de datos estaba aferrada a mi apéndice manipulador principal. La pantalla mostraba una colección realmente aterradora de resultados de mi clase de teoría táctica avanzada. Suspendiendo, aprobando por los pelos, suspendiendo estrepitosamente. Repasaba el desastre con creciente agitación, mientras el volante de mi cuello subía y bajaba de irritación. ¿Cómo era posible que toda una clase fallara en una simple pregunta sobre la vulnerabilidad de la línea de suministro? Eran conceptos fundamentales que incluso un cadete de primer ciclo debería entender. Pero no, aparentemente pedirles que identificaran 3 debilidades críticas en una formación de convoy estándar equivalía a pedirles que resolvieran los misterios de los viajes más rápidos que la luz. «Idiotas», murmuré mi traductor, captando la palabra y transmitiéndola en un tono estándar, plano y sin emociones. «Completos y absolutos idiotas». Estaba tan absorto en mi ira justificada, tan concentrado en la composición mental de la mordaz conferencia que daría en la siguiente sesión, que no me di cuenta de cómo cambiaba el patrón del tráfico a mi alrededor. No me di cuenta de la pequeña figura que se movía perpendicularmente al flujo principal de estudiantes. El choque no fue suave. Soy un cino, lo que significa que mido aproximadamente 2,4 metros de altura en posición vertical, con una masa corporal que podría describirse como considerable. El individuo con el que choqué era, en comparación, diminuto. El impacto le hizo tambalear los brazos hacia atrás al intentar mantener el equilibrio, mientras que yo simplemente me balanceé ligeramente sobre mis extremidades traseras. Mi primera reacción, me avergüenza admitirlo, fue de fastidio. Pura irritación ante esta interrupción de mi ya de por sí pésimo humor. «Mira por dónde vas», espeté, sin siquiera levantar la vista de mi tableta de datos. «Estos pasillos ya están bastante congestionados sin que cadetes torpes se sumen al caos». Silencio, no solo del individuo al que había golpeado, sino también de los estudiantes que me rodeaban. El parloteo habitual del pasillo, ese zumbido constante de conversación y movimiento, simplemente cesó por completo, como si alguien hubiera activado un campo acústico que me llamó la atención. Levanté la vista de mi tableta de datos, listo para hacer otro comentario mordaz sobre la conciencia situacional y la responsabilidad personal. Y fue entonces cuando vi a su mujer humana, de aproximadamente 1,62 metros, según su sistema de medición. Cabello oscuro recogido en lo que luego descubriría que se llamaba cola de caballo. Uniforme de la Academia estándar, correctamente usado. Todo reglamentario. Nada inusual en su apariencia, en realidad, excepto su rostro. Excepto sus ojos. ¿Alguna vez has visto a un humano enfadado? Me refiero a enfadado de verdad. No con esos gritos y gestos teatrales que a veces hacen para causar sensación, sino con esa furia fría y controlada que se esconde tras sus ojos como un depredador enjaulado. No. Bueno, qué suerte, porque lo vi entonces en ese pasillo, y algo muy antiguo y muy primario en mi cerebro. Algo que me quedaba de cuando mi especie aún esquivaba depredadores ápice en nuestro mundo natal, empezó a gritarme que corriera. Su expresión no había cambiado. Eso era lo aterrador. Ella no gritaba, ni gesticulaba, ni hacía nada abiertamente amenazante. Simplemente se quedó allí absolutamente quieta y me miró. Solo tenía la mandíbula apretada, los hombros cuadrados y sus ojos, esos horribles ojos de depredador que miraban hacia adelante, fijos en los míos con el tipo de enfoque que normalmente se reserva para los sistemas de objetivos. He estado en combate real, no simulaciones. He enfrentado cazas enemigos,
He negociado con especies hostiles y una vez pasé 3 días atrapado en una lanzadera dañada con un sistema de soporte vital defectuoso. Nada de eso. Nada en toda mi carrera militar me preparó para el terror primario de que un humano me mirara así. El volante de mi cuello se aplastó completamente contra mi columna vertebral, una respuesta de miedo involuntaria que no había experimentado desde la infancia. Mi bloc de datos se resbaló de mi agarre repentinamente débil, repiqueteando contra el suelo con un sonido que resonó como un disparo en el pasillo silencioso. Mi traductor luchó con la palabra, mis cuerdas vocales se paralizaron. Lo siento. Salió como una pregunta real. Mi voz se alzó al final como la de un cadete pidiendo permiso para hablar. Yo, instructor, disculpándome con un estudiante frente a docenas de testigos. La humana, esta diminuta y aterradora humana, continuó mirándome fijamente durante 3 segundos más. Cada uno se sintió como una eternidad. Entonces, apenas, casi imperceptiblemente, su ceja derecha se elevó una fracción de pulgada. Ese gesto, ese movimiento microscópico de músculos faciales, de alguna manera transmitía más juicio, una evaluación más severa, y luego una revisión completa del consejo disciplinario. Entonces parpadeó, giró sobre sus talones con precisión militar y se alejó. Simplemente se alejó, dejándome allí de pie en medio del pasillo, rodeado de estudiantes de una docena de especies diferentes que me miraban fijamente. Con mi dignidad y mis andrajos en el suelo junto a mi tableta de datos caída, alguien, creo que era un estudiante vulnerable, emitió un chirrido que su especie usa para reír nerviosamente. Se extendió rápidamente. Esa risa se extendió por la multitud como una ola. En segundos, el pasillo había vuelto a su caos normal. Los estudiantes se movían de nuevo, las conversaciones se reanudaban. Pero ahora todos me miraban de otra manera. Podía verlo en sus diversos órganos visuales, que cambian de percepción. El instructor estricto, el capataz exigente, acababa de disculparse con un estudiante tras chocar con ellos. Se había disculpado con miedo en la voz. Me agaché, recuperé mi tableta de datos con toda la dignidad que pude y continué hacia mi oficina. Me temblaban las manos, las 3. De hecho, temblaban por una mirada, por un único y silencioso intercambio con una humana que probablemente ocultaba menos de 1/3 de mi peso corporal. Mientras caminaba, mi mente no dejaba de reproducir ese momento, esa expresión, intentando comprender qué había desencadenado exactamente una reacción tan visceral. Su rostro reflejaba ira. Sí, pero había algo más debajo. Algo de control. Algo que sugería que había elegido no actuar, que había tomado la decisión consciente de simplemente mirar fijamente en lugar de hacer algo mucho peor. Y esa elección, esa moderación, era de alguna manera más aterradora que cualquier amenaza manifiesta. Llegué a mi oficina, cerré la puerta tras de mí y me senté en mi escritorio. El bloc de datos, con sus bajas calificaciones, estaba olvidado en mi regazo. Solo podía pensar en ese humano, en esa mirada y en la incómoda certeza de que acababa de aprender algo muy importante sobre la nueva especie en unirse a la comunidad galáctica. No solo eran peligrosos por su biología de mundo muerto o sus capacidades físicas, francamente aterradoras. Eran peligrosos porque sabían exactamente lo peligrosos que eran, y elegían cada momento de cada día para no serlo. Y yo acababa de chocar con una de ellas y le había gritado por mi torpeza. Sí, estaba en un gran lío. Así que allí estaba yo, sentado en mi oficina, intentando con todas mis fuerzas fingir que toda mi carrera no había implosionado en un pasillo por la expresión facial de una humana. El bloc de datos estaba en mi escritorio, con la pantalla apagada, completamente ignorado. ¿A quién le importaban las bajas calificaciones cuando mi reputación acababa de ser destruida por completo en menos de 30 segundos? Mi comunicador sonó, y luego volvió a sonar, y cometí el error de revisarlo. 17 mensajes. En el lapso que me tomó caminar del pasillo a mi oficina. Había recibido 17 mensajes de colegas, estudiantes y un administrador muy preocupado preguntándome si me sentía bien, si necesitaba atención médica, si quizás el estrés de la enseñanza me estaba volviendo demasiado. Borrar. Borrar. El último mensaje era de Torben, otro instructor que enseñaba combate en gravedad 0 en el 3er nivel. Habíamos sido amigos durante 6 ciclos, habíamos compartido innumerables comidas en la sala de profesores, y en general, manteníamos una relación profesional cordial. Su mensaje decía, ¿de verdad te disculpaste con Petrachen? ¿Tú, la belcara que una vez hizo llorar a una capitana axiana durante las evaluaciones? ¿Qué te hizo? Parpadeé con fuerza. Apenas resistí el impulso de lanzar mi comunicador al otro lado de la habitación. Sí,
Torben, parpadeó. Y era aterrador. Pero no podía explicarlo. ¿Acaso? No podía explicar cómo sus ojos, esos ojos depredadores que miraban hacia adelante y que marcaban a los humanos como cazadores de un mundo de muerte que intentaba activamente matar a sus habitantes, habían activado algo en mi memoria genética que ni siquiera sabía que existía. Permítanme explicarles algo sobre los Zelline. No somos una especie cobarde por naturaleza. Hemos creado guerreros, estrategas y exploradores que han logrado cosas extraordinarias en toda la galaxia. Pero nuestra historia evolutiva no es la de los superdepredadores que dominan nuestro entorno. No, fuimos nosotros los que fuimos cazados. Durante millones de años, nuestros ancestros sobrevivieron siendo cautelosos, reconociendo amenazas, sabiendo cuándo paralizarnos, cuándo huir y cuándo someternos. Esos instintos no desaparecen simplemente porque desarrollamos tecnología y nos unimos a la comunidad galáctica. Permanecen enterrados en lo profundo de nuestro cerebro, esperando el detonante adecuado para activarlos. Al parecer, Petrachen era ese detonante. Abrí la lista de la academia en mi terminal, buscando su archivo. Necesitaba saber más sobre esta humana que acababa de desmantelarme verbal y psicológicamente sin decir una sola palabra. Petrachen tenía 22 años estándar, lo que significaba que aún era prácticamente una adolescente para los estándares galácticos. Origen: Tierra, concretamente una región llamada California. Inscrita en la academia hace 8 meses. Rendimiento académico, calificaciones físicas ejemplares, fuera de serie, naturalmente porque los humanos aparentemente creían que las actividades recreativas debían incluir experiencias cercanas a la muerte. Las evaluaciones de entrenamiento de combate eran interesantes. Su instructor principal había señalado, y cito, «La cadete Chen demuestra una moderación y un control excepcionales. Se recomiendan tácticas defensivas y de colocación avanzada». Control de la moderación. Sí, ciertamente lo había presenciado, de no ser por eso. Había una nota del consejero de integración en su expediente. La abrí. La curiosidad se impuso a mi habitual respeto por la privacidad estudiantil. La cadete Chen ha tenido algunas dificultades de adaptación con especies no humanas que confunden su estilo de comunicación directa con agresión. Le he recomendado que modere sus expresiones faciales durante las interacciones para evitar desencadenar respuestas de miedo en especies con ascendencia de presa. Se ha negado, alegando que gestionar las percepciones de los demás no es su responsabilidad. Leí esa última línea 3 veces. Ella lo sabía. Esta humana sabía que sus expresiones, su mirada directa, todo su comportamiento depredador asustaban a otras especies, y había decidido no modificarlo. No porque quisiera intimidar a nadie, sino porque se negaba a hacerse más pequeña, menos amenazante para acomodar el bagaje evolutivo de los demás. Una pequeña risa histérica escapó de mis cuerdas vocales. Claro, claro, ese sería el enfoque humano. ¿Para qué integrarse cuando puedes ser tú mismo y dejar que los demás se ocupen de sus propios asuntos? Mi comunicador volvió a sonar. Esta vez era un mensaje a todo el profesorado del administrador Kejin. Me he enterado de que hubo un incidente en el pasillo del 3er nivel durante el recreo de hoy. Quiero recordar a todo el profesorado que se espera una conducta profesional en todo momento, independientemente de las circunstancias. Los choques ocurren en espacios concurridos. No se han presentado quejas formales y espero que este asunto se dé por cerrado. Traducción. Todos vieron lo que pasó. Fue vergonzoso para mí, pero como el humano no había presentado una queja por haber sido golpeado y luego gritado por un instructor, la administración estaba dispuesta a fingir que nunca ocurrió. ¡Qué generoso! Se suponía que el resto de mi tarde iba a dedicarme a revisar los planes de clase para las clases de la próxima semana. En cambio, me encontré leyendo todos los documentos disponibles sobre psicología humana, patrones de comunicación y comportamiento social. ¿Sabías que los humanos usan el contacto visual directo para establecer dominio, mostrar confianza y evaluar amenazas? Que una mirada prolongada en la cultura humana puede ser cualquier cosa, desde un gesto romántico hasta el preludio de la violencia, dependiendo completamente del contexto. Yo tampoco. Y ahora no podía dejar de pensar en ello. Para cuando llegó el ciclo vespertino, había aprendido demasiado sobre las expresiones faciales humanas, las microexpresiones, el lenguaje corporal y la cantidad, francamente agotadora, de maneras en que se comunicaban sin decir una palabra. Al parecer, esa simple mirada que Petrachen me había dirigido podría haber significado cualquier cosa, desde una leve molestia hasta una rabia genuina, y no tendría forma de saberlo sin comprender las sutiles pistas del contexto. La galaxia era un lugar complejo, lleno de especies con diferentes estilos de comunicación, diferentes normas sociales,
Diferentes formas de expresar todo, desde el saludo hasta las manifestaciones de amenaza. Llevaba 12 ciclos enseñando. Debería haber sido mejor en esto. Pero los humanos eran diferentes. Los humanos habían evolucionado en un entorno tan hostil que toda su especie había desarrollado un enfoque psicológico que se podría describir como agresión controlada, combinada con cooperación estratégica y una buena dosis de humor negro sobre su propia mortalidad. Eran cazadores persistentes que literalmente perseguían a sus presas hasta que morían de agotamiento. Eran animales sociales de manada que formaban complejas jerarquías y alianzas. Usaban herramientas y veían cada problema como algo que podía resolverse mediante la aplicación suficiente de fuerza o creatividad. Y le grité a uno de ellos por estorbar. Sonó mi puerta. Alguien solicitaba entrar. Pase, dije, intentando sonar normal, profesional, como un instructor que no hubiera pasado 4 horas investigando patrones de comportamiento humano por un incidente en el pasillo. La puerta se abrió. Petrachen estaba allí. Puede que haya emitido un pequeño chirrido indigno. Mi traductor, afortunadamente, no lo transmitió. Instructora Belcara, dijo con voz perfectamente neutral, perfectamente tranquila. ¿Tiene un momento? Me gustaría hablar de lo que sucedió antes. Y justo ahí fue cuando me di cuenta de que mi día estaba a punto de empeorar significativamente. La conversación con Petrachan la noche anterior había sido, afortunadamente, breve. Se disculpó por su reacción, explicó que había recibido noticias personales difíciles justo antes de nuestra colisión y me aseguró que no guardaba rencor por mi respuesta inicial. Profesional, cortés, completamente razonable, lo que de alguna manera lo empeoró. Porque ahora, de pie frente a mi clase de teoría táctica avanzada la mañana siguiente, no podía dejar de pensar en lo fácil que había manejado la situación, lo tranquila que había estado, lo controlada que había estado. Mientras tanto, me había pasado toda la interacción intentando que el volante de mi cuello no delatara mi nerviosismo. El aula estaba dispuesta en una configuración de anfiteatro estándar, con los asientos elevados en filas curvas, de modo que todos los estudiantes tenían una línea de visión clara hacia la pantalla principal. 32 cadetes de 17 especies diferentes, todos mirándome con distintos grados de atención. Y en su cuarta fila, ligeramente a la izquierda del centro, estaba sentada Petrachin. Estaba tomando notas en su bloc de datos, sentada allí con total normalidad, absorta en el material, sin amenazar a nadie, sin hacer nada remotamente intimidante. Seguía aterrorizada. Hoy empecé a activar la pantalla que tenía detrás. Hablaremos sobre la adaptación ambiental en territorio hostil, específicamente sobre cómo identificar y utilizar los recursos locales cuando el equipo estándar no está disponible o está comprometido. Material de clase estándar. Había enseñado este tema decenas de veces. Debería haberlo podido explicar inconsciente, pero no dejaba de mirar hacia la cuarta fila. No dejaba de comprobar si Petra seguía sentada allí tomando notas. Y cada vez que miraba, perdía el hilo. Un estudiante vulnerable en la segunda fila, Krix, levantó un antebrazo. Instructor, mencionó la identificación de recursos locales. ¿Esto incluye materiales biológicos de fauna potencialmente peligrosa? Buena pregunta. Exactamente el tipo de interacción que normalmente agradezco. Sí, dije, sacando una tabla con los protocolos estándar de evaluación de amenazas. Al evaluar la fauna local, se debe sopesar el riesgo de adquisición con el beneficio potencial del recurso. Por ejemplo, los sacos de veneno de una criatura podrían proporcionar valiosos compuestos químicos. Pero intentar recolectarlos podría resultar en lesiones o la muerte si no se toman las precauciones adecuadas. Estaba volviendo a mi ritmo, adoptando la rutina habitual de lectura y respuesta. La pantalla mostraba varios ejemplos de diferentes entornos planetarios. Cada uno destacaba árboles de decisión específicos para la evaluación de recursos. El principio clave, continué, es comprender las limitaciones de la propia especie. Un volarí puede sobrevivir a temperaturas extremas que matarían a un cine. Un cerexiano puede procesar toxinas que incapacitarían a la mayoría de las demás especies. Conocer estas limitaciones es esencial para tomar decisiones informadas sobre el terreno. Mi mirada se desvió de nuevo a la cuarta fila. Petra seguía tomando notas, con una expresión concentrada y profesional. ¿Por qué eso me ponía más nervioso? Ahora, dije, cambiando la pantalla para mostrar una simulación de un entorno hostil.